Para unos, Nibiru es el planeta errante, la cuna de los Anunnaki, un cuerpo celeste que se dirige hacia la Tierra y que con su llegada, próxima en el tiempo, se desencadenará el apocalipsis. Es la vuelta a la Tierra de los dioses que vinieron del espacio. Sin embargo, para la comunidad científica, Nibiru simplemente no existe. Pero, ¿quién tiene razón? En este trabajo voy a ser objetivo y poner sobre la mesa datos contrastables para que seáis vosotros mismos los que obtengáis la respuesta. Respuesta que tiene que nacer de los datos aportados y no de las creencias de unos o el negacionismo de otros. Esto es la llave. Bueno, antes de empezar, y para los que no sepáis qué es Nibiru, deciros que para muchos es el planeta de origen de los Anunnaki, unos dioses de origen extraterrestre que habrían venido hace miles de años a nuestro planeta y se habrían instalado en Mesopotamia, la actual Irak. Allí habrían explotado diversos recursos naturales, principalmente el oro. Dicho oro sería extraído en grandes cantidades para ser pulverizado en la atmósfera de Nibiru, con el fin de crear una especie de efecto invernadero que les protegiera de algún tipo de amenaza desconocida. Para poder extraer el oro necesitarían mano de obra especializada, lo cual les habría llevado a realizar algún tipo de ingeniería genética con el fin de dotar al hombre primitivo de la inteligencia necesaria para poder realizar trabajos de extracción más complejos. Una vez extraído el oro, nos abandonarían intentando borrar las huellas de su existencia, así como eliminar ese engendro genético conocido como el hombre. Por lo cual, habrían manipulado el clima, creando una gran inundación en la zona que como resultado no solo habría borrado sus huellas, sino que además habría acabado con toda la población modificada genéticamente. Además de todo esto, Nibiru realizaría una órbita extremadamente elíptica, con grandes diferencias entre su afelio y perihelio, y que estos Anunnaki aprovechan el perihelio para acercarse a los planetas interiores del sistema solar, entre ellos el nuestro. Afirman también que tras miles de años se acerca el nuevo perihelio o punto más cercano al Sol, momento que aprovecharán para ver qué ha sido de la Tierra en estos miles de años. Algo que muchos temen. Esto es lo que afirman los que defienden las teorías Anunnaki. La parte científica simplemente lo niega, y los argumentos que dan para negarlos no son muy científicos precisamente, ya que se limitan a afirmar que todo esto es simplemente absurdo. Dicho esto, y conocidas ambas posturas, voy a intentar arrojar algo de luz a todo este asunto. Bien, lo primero que nos tenemos que preguntar es si Nibiru existe como término histórico. Pues sí, en la cultura babilónica, Nibiru era un cuerpo celeste vinculado al dios Marduk. Es por tanto una referencia real recogida en textos grabados en tablillas cuneiformes hace miles de años. Por tanto, no es una moda de conspiranoicos que pulula en Internet. Nibiru es un término histórico real, recogido en cientos de textos babilónicos, que además tiene un significado muy curioso. Nibiru significa lugar que cruza o lugar de transición. Y cuidado con tomarse a broma estas cosas. Hablamos de las culturas sumeria y babilónica, y hay que recordar que Nibiru no es el único cuerpo astronómico descrito por los babilónicos. 5 de los 8 planetas oficiales del sistema solar fueron descubiertos y bautizados por la cultura mesopotámica. Es más, son ellos los que hace miles de años dividieron el año en 12 meses, crearon la semana de 7 días y dividieron en 24 horas la duración del día. Incluso los días de la semana, tal y como hoy los conocemos, fueron bautizados por ellos. Son los 5 planetas conocidos por ellos, más el Sol y la Luna, siendo el orden de los días de la semana atribuidos según la cercanía o brillo de los cuerpos astronómicos, siendo el más visible el Sol, que daría lugar al domingo, la Luna al lunes, Marte da nombre al martes
Mercurio el miércoles, Júpiter al jueves, Venus al viernes y el más alejado Saturno al sábado. Lógicamente, estos cuerpos astrales eran considerados dioses y como tal recibían el nombre de sus dioses babilónicos, como Ishtar, Nereal, Marduk, Nabu, Shamash o Sin. No obstante, los romanos cambiaron los nombres originales babilónicos adaptándolos a los suyos propios, razón por lo que perdieron el nombre babilónico y hoy los conocemos bajo el nombre de los dioses romanos, tales como Marte, Júpiter, Venus o Saturno, por poner un ejemplo. Algo que es muy habitual en la civilización romana, ya que cogían lo mejor de cada cultura y la adaptaban a sus costumbres. Baste recordar que la mayoría de los dioses romanos son copias de las deidades griegas, donde Zeus pasa a llamarse Júpiter o Ares pasa a ser conocido como Marte. Bien, ya sabemos que Nibiru, como concepto, tiene miles de años. Solo falta ver si los Anunnaki también existen. Y efectivamente, los Anunnaki o Anuna eran deidades sumerias. Esto es así, no tiene discusión. Toda sociedad, toda civilización tiene sus dioses o creencias, sean judeocristianas, budistas, islamistas o taoístas. Estas son inherentes a cada cultura y reconocidas como tal. Y en la civilización sumeria, los Anunnakis eran reconocidos como sus dioses, por tanto en este punto nada que discutir. Los Anunnakis existen históricamente, como existen históricamente muchos profetas y deidades religiosas. Que estos Anunnakis, en vez de dioses, fueran seres llegados del cielo, como apuntan las interpretaciones de muchas tablillas sumerias. Eso es algo en lo que yo no voy a entrar. Yo me voy a limitar a seguir dando datos. Bien, supuestamente estos Anunnakis se fijarían en Mesopotamia y no en otra parte del mundo por sus recursos geomineros. ¿Esto es así? Es difícil, estamos hablando de hace miles de años, pero lo que sí sabemos es que Mesopotamia fue muy rica en oro, y este metal ya era conocido y explotada en esa región 2000 años antes de Cristo. Y en dicho territorio se dieron muchos pueblos, como el fenicio, el persa o el armenio, que eran considerados los mayores productores de oro de la antigüedad, siendo muchos los historiadores que hablan de Persia como muy rica en metales preciosos. Por no hablar de los inventores de la moneda y el comercio, los fenicios, que se hicieron con gran parte de los productos y bienes de la cuenca mediterránea gracias a la gran cantidad de monedas de oro que podían acuñar. Por otra parte, los territorios actuales que copaban la antigua Mesopotamia son muy ricos en hidrocarburos, como el propio Irak, Kuwait o países limítrofes, siendo esta una de las regiones que más petróleo produce en el mundo. Estamos hablando de energía. A este oro y esta energía presentes en la zona hay que sumar los terrenos extremadamente fértiles que se encuentran entre los ríos Éufrates y Tigris. Dicho esto, pasamos a analizar otra de las piezas del puzzle, la presunta manipulación genética. Los que apoyan la teoría Anunnaki afirman que bajo la ingeniería genética se cruzaron homínidos con el fin de desarrollar seres más inteligentes que permitieran realizar tareas más complejas. Esto es lo que dice la leyenda. Veamos qué dice la historia. Lo que nos dice es que la civilización sumeria es posiblemente la civilización más antigua que se conoce. Estaríamos hablando de hace 6400 años antes de Cristo. Sin embargo, algunos restos arqueológicos de ciudades perdidas nos harían pensar en al menos 8000 años antes de Cristo. Es decir, hace más de 10.000 años. Y para ser una civilización tan antigua y ser la primera de la humanidad, tenía unos conocimientos que como mínimo sorprenden. Los sumerios fueron los que crearon la escritura, inventaron la rueda,
Manejaban con destreza las matemáticas, creando incluso el sistema sexadecimal. Fueron los primeros en desarrollar leyes y legislaciones, algunas tan curiosas como la medicina legal, ya que regulaban la actividad médica, detallando honorarios, conocimientos para ejercer la profesión, horas de dedicación o incluso multas por negligencia, así como códigos deontológicos, llegando incluso a regular actividades como el aborto. Dieron extremada importancia a conceptos como la higiene, creando sistemas de alcantarillado, tratamiento de aguas residuales o la creación de servicios públicos, algo con lo que ni siquiera soñaban en la Edad Media. Poseían además unos conocimientos médicos increíbles, llegando incluso, según recogen numerosas tablillas sumerias, a operaciones quirúrgicas. Operaciones tales como amputaciones, trepanaciones, flebotomías, incluso, atención, operaciones de cataratas. Algo sorprendente en una civilización de hace casi 10.000 años. A esto hay que sumar el vasto conocimiento en fitoterapia, con más de 250 variedades de plantas medicinales. Prácticas tan modernas como la fisioterapia o la inseminación artificial ya eran usadas por los sumerios. Esto en cuanto a medicina, pero en astronomía no se quedaban atrás. Miles de años antes de que Copérnico elaborara su teoría heliocentrista, los sumerios ya sabían que la Tierra era redonda y que ésta, junto a los planetas, giraban alrededor del Sol. Crearon, como ya hemos comentado, la semana de 7 días, la división del día en 24 horas, los 12 meses del año. Crearon el primer astrolabio, incluso dejaron grabadas en tablillas la trayectoria de caída de un gran meteorito. Pero lo sorprendente no es esto, sino saber lo que había antes que ellos. Y es que antes de los sumerios, lo que existía era el neolítico. Cuesta creer cómo es posible pasar de vivir en cavernas a la civilización sumeria de un solo golpe. ¿Cómo es posible ese salto cualitativo? Estamos hablando de pasar de cazar y recolectar a descubrir que la Tierra es redonda y gira alrededor del Sol. Se pasa de arrastrar animales muertos a crear la rueda, de hacer rituales a enfermos a operar de cataratas. Todo esto en una sola transición, algo que ni siquiera hoy día los historiadores más académicos justifican o entienden. Cabe preguntarse si el eslabón perdido de la humanidad es fruto de la genética Anunnaki. Si nos vamos a la Biblia, nos encontramos con que Adán y Eva fueron los primeros humanos, que Dios creó el universo en 6 días y el séptimo descansó, o que sufrimos un diluvio universal donde Noé salvó a los suyos en un arca. Todos estos conceptos tan conocidos y tan familiares son realmente sumerios. Los sumerios trabajaban 6 días y el séptimo descansaban. Textos clásicos como la Epopeya de Gilmés hablaban de un diluvio universal miles de años antes de que la Biblia existiera. Incluso el origen humano. Para los sumerios, los Anunnaki crearon a los hombres, atención, moldeándolos en barro. Incluso el nombre de Adán es reconocido y relatado en la literatura sumeria. Hay quien incluso llega a afirmar que el Edén no era otra cosa que los fértiles valles de Babilonia. Incluso hay que recordar que el nombre de la Biblia vendría en última instancia de la ciudad fenicia de Biblos. Pero más allá de las tablas sumerias o los textos bíblicos, arqueólogos han encontrado en Mesopotamia evidencias físicas de una gran inundación, fechada hace miles de años. ¿Concuerda? ¿Casualidad? ¿Diferencias? ¿Similitudes? ¿Qué hay de cierto en esta historia? Quizás para poder resolver este puzzle necesitaríamos la pieza final, la evidencia de la existencia de Nibiru. Si encontramos Nibiru, encontraremos el último eslabón de la cadena. Pero, ¿dónde está Nibiru?
¿Cómo es posible que los sumerios reconocieran 5 planetas de los 8 del sistema solar, incluso el movimiento heliocentrista, y a la vez descubrieran un planeta que no existe? Solo hay dos posibilidades: que se inventaran Nibiru, o bien que hoy día no fuera visible, pero hace 10.000 años sí. Pero ¿puede desaparecer del firmamento un planeta en ese espacio de tiempo? Físicamente no, pero visualmente sí. Un planeta de órbita extremadamente elíptica puede aparecer y desaparecer de la vista de la misma forma que aparece y desaparece a nuestra vista el cometa Halley. Todo depende de lo cerca que estemos de su órbita. En nuestro próximo vídeo os hablaré de uno de los descubrimientos más sorprendentes del año: el hallazgo de un gran planeta más allá de los objetos transneptunianos. Un planeta que, curiosamente, presenta una órbita extremadamente elíptica. No os perdáis la segunda parte de este trabajo, el sorprendente hallazgo del planeta 9. Si queréis ser los primeros en ver ese vídeo, no olvidéis suscribiros aquí, en la llave, para que podáis ser notificados a tiempo.